Vamos a desarrollar el tema de funciones en lenguaje C++. En realidad el concepto de funciones se genera a partir de dar una alternativa de desarrollo más eficiente a los programas. Cuando tenemos un problema que resolver, por lo general lo que se hace es dividirlo en pequeños subprogramas y cada uno de esos subprogramas va a realizar una acción específica. A eso es lo que se denomina una función. En realidad las funciones pueden recibir argumentos o parámetros, desarrollar una acción o un proceso específico y retornar un valor o una información al programa principal o a la función main. Ejemplos de las funciones en lenguaje C++ pues encontramos bastantes. En este caso, por ejemplo, hay funciones que reciben parámetros. Por ejemplo, POW. POW es una función que permite elevar un número a otro, entonces recibe dos parámetros, el primero será la base, el segundo el exponente y retornará la potencia en formato de tipo decimal o doble. Encontramos también la función abs, esta nos va a retornar el valor absoluto del número que se le envíe y el valor de retorno por lo general es un entero. Otra función que nosotros podemos encontrar es tuple. Esta función nos permite retornar el carácter en mayúscula de un char que se envíe. Funciones que no reciben parámetros, pues la más conocida es la función getChar. Esta función lee o captura un carácter desde la consola y pues lo retorna en formato char. Y las otras funciones que son las que vamos a trabajar el día de hoy hacen referencia a las funciones de usuario. ¿Por qué se denominan funciones de usuario? Porque los desarrolladores son las que las implementan de acuerdo a las características que se requieran para resolver un problema. Entonces, para el ejercicio de hoy vamos a hacer la función cubo, que va a recibir un valor entero y va a retornar un valor doble. La función signo, que nos va a retornar el valor entero de un número. Digamos que vamos a hacer la similitud del valor absoluto y vamos a implementar también la función menú, que es la que va a generar un menú de opciones en pantalla, le va a solicitar un dato al usuario y va a retornar ese dato de en tipo char. Entonces, manos a la obra. Por lo general, cuando nosotros definimos funciones, es igual que definir una variable. Necesitamos inicialmente definir un prototipo. El prototipo de la función es la definición o la firma que indica los parámetros que va a tener la función. Inicialmente, la sintaxis debe tener el tipo de dato de retorno. Ese tipo de dato de retorno corresponderá al dato que va a devolver la función. Luego aparece el nombre de la función y por último dentro de paréntesis irían los argumentos o parámetros. Se termina con punto y coma. Ese sería el prototipo o la firma. Entonces, supongamos que vamos a implementar la función cubo. Esa función cubo retorna un tipo de dato double. El nombre será cubo y va a recibir un valor entero. El formato del prototipo sí es opcional. O sea, si no se define, la implementación de la función debería ir antes de la función principal o main. Entonces, como estamos haciendo primero el prototipo, digamos que es el primer paso. El paso número 1 sería definir el prototipo. El segundo paso hace referencia a implementar la función. ¿Eso qué significa? Que vamos a tomar el prototipo o la firma de la función,
vamos a asignarle un nombre al parámetro que se va a recibir. Puede ser un valor. Y dentro de las llaves vamos a colocar el código que deberá realizar la función. Por lo general se recomienda crear una variable auxiliar con el mismo tipo de dato que va a ser el retorno. Y en esta variable se va a almacenar el resultado o la respuesta que se va a generar para el programa principal. Entonces, digamos que el formato sería el que aparece en este momento. Vamos a utilizar la variable auxiliar res para almacenar todo el proceso de la generación del cubo. Y para esto pues vamos a utilizar el ciclo for, vamos a utilizar la variable de iteración. Ya sabemos que el cubo es un ciclo que va desde 1 hasta 3, ¿cierto? Entonces ese contador i sería desde 1 inicializado y menor o igual a 3, con un incremento de 1 en 1. Y la operación que se va a realizar es que el operador o la variable auxiliar va a multiplicarse por el valor que se reciba. Esta sería la instrucción simplificada. Recordemos que la variable res actúa como un acumulador y es como si utilizáramos res igual a lo que contiene res por el valor. Bien, ya tenemos la implementación de la función. Ahora tenemos que hacer uso de esa función. ¿Cómo la utilizamos? Pues dentro del programa principal. Entonces, el tercer paso sería hacer el llamado a la función. Como necesitamos enviarle un dato que sería el número entero, pues hay que pedir ese dato en el programa principal. Entonces definimos una variable numérica entera, hacemos la solicitud a través de un cout y hacemos la lectura para que se almacene la variable correspondiente. Ahora, el llamado, como la función va a devolver un valor, ese llamado se puede hacer de dos formas. Una, directamente sobre la salida en consola, entonces podemos decir que el cubo de ese número que se recibe es igual a la función. Entonces vamos a llamar a cubo, pero acá nos está indicando el parámetro o el prototipo que debemos enviarle un dato entero. Ese dato entero pues va a ser el número que se leyó previamente. Entonces, de esta manera pues ya tenemos, digamos que, la posible salida de el resultado de la función. ¿Cómo actúa el programa? Pues entonces inicialmente se va a pedir el número, luego se escribe el mensaje y cuando llega a este llamado de cubo, pues lo que va a suceder es que el programa principal va a parar su ejecución temporalmente y va a saltar a la ejecución del subprograma, enviando lo que está dentro de la variable num a la variable valor. El subprograma entonces crea una variable res y realiza las iteraciones necesarias para calcular el cubo. Cuando llega al retorno, entonces esto indica que se debe culminar este subproceso y la respuesta se va a devolver a la parte donde fue llamada. Entonces eso significa que lo que se va a visualizar en esta salida, en este cout, es el contenido que devolvió la variable res. Entonces veamos la ejecución. En este momento entonces estamos observando el mensaje de salida del programa principal, la ejecución que nos está indicando acá en la línea 10, pero
ese mensaje nos está presentando la palabra número sin tilde. Entonces vamos a solucionar eso utilizando la función setLocal de lenguaje C++. setLocal es una función que está dentro de la librería local.h y podemos hacer el llamado dentro del programa principal antes o después de definir las variables. Utilizamos la función setLocal y enviamos los parámetros para establecer todo el conjunto de caracteres en el idioma español. Entonces volvemos a compilar y ejecutar para verificar si ya estamos aplicando el idioma. Entonces acá podemos observar que la palabra número ya tiene la tilde. Colocamos el valor de la base, en este caso 2, y efectivamente nos está dando el retorno correspondiente. La función que acabamos de implementar entonces está cumpliendo su objetivo, que es generar ese número 8. Veamos otro ejercicio. Sería la simulación de la función absoluto o valor absoluto, que sería signo. ¿Cómo sería ese prototipo? Entonces, observemos acá que nos está indicando que debe retornar un valor entero. El nombre de la función es signo y recibe también un valor entero. Ese sería el paso número 1, que es definir el prototipo. Vamos a hacer el segundo paso, que es implementar la función. Recordemos, para implementar la función, duplicamos el prototipo, le asignamos el nombre a esa variable que va a ser utilizada para recibir el dato que envía el programa principal. Y acá el signo va a generar un valor entero. Vamos a crear una variable donde se va a almacenar la respuesta. Esa variable auxiliar es la que se va a retornar posteriormente. Bueno, observemos que estamos utilizando el mismo nombre para recibir los datos en la variable de las dos funciones, en cubo y en signo. No hay ningún problema porque estamos utilizando algo que se llaman variables locales. ¿Qué significa eso? Que solamente sirven dentro del proceso en las que se están definiendo. O sea, el ámbito o el uso, el espacio de uso sería estos corchetes de la función. O sea, la variable valor en este caso solamente funciona o le sirve a este grupo de instrucciones y en este caso es como si creáramos un nuevo programita. La variable solamente serviría en estas llaves, igualmente en el proceso que se implemente. Entonces recordemos que la función signo es la analogía de la función de valor absoluto. Entonces recordemos que el valor absoluto permite verificar si el número que se recibe es menor que 0, en ese caso sería negativo, y la respuesta estaría igual o tendríamos que retornar el valor absoluto. Para retornar ese valor absoluto se tendría que multiplicar ese número por menos 1. De lo contrario, el valor sigue siendo el valor que se recibe. Entonces la respuesta sería valor. Esta sería una forma de implementar esa función signo. Recordemos, ya está implementada la función, nos hace falta un paso que es el llamado de la función dentro del programa principal. Entonces vamos a crear otra salida llamando a la función signo. Podemos decir el valor absoluto de num es signo y
enviamos esa salida. Verifiquemos entonces la ejecución. Digitamos el número, vamos a digitar -4. El cubo de -4 es -64 y el valor absoluto de -4 es 4. Acá nos haría falta un filal de línea, no hay problema, nos está funcionando bien. Sin embargo, vamos a ejecutarlo con un valor positivo, digamos que es 3. El cubo de 3 es 27 y el valor absoluto de 3 es 3. Están funcionando perfectamente las dos instrucciones. Ahora podríamos refinar el código de esta función. Refinar el código es, pues digamos que obviar esta variable resp, ¿sí? Y decirle que evalúe la variable que se está recibiendo, en este caso valor. Si es negativa, pues se va a retornar el valor multiplicado por -1. De lo contrario, se retornaría la variable valor. Entonces, de esa manera podemos obviar un espacio de memoria y estaríamos refinando el código. Vamos a agregar los saltos de línea en cada uno de los mensajes. Verificamos la ejecución. Digitamos inicialmente un valor negativo. El cubo de -3 es -27, el valor absoluto de -3 es 3. Está funcionando igual, pero ya hemos hecho un refinamiento a la función signo. Otra forma de hacer la salida es definiendo una variable para obtener el resultado de la función. Le asignamos el llamado a la función y escribimos resultado. ¿Sí? Esa sería otra forma de hacer uso de las funciones, o sea, asignar el retorno o lo que devuelve la función a una variable y posteriormente utilizar la variable las veces que se requiera. En este caso, si ejecutamos, pues el resultado sería el mismo, o sea, la ejecución de las funciones es transparente para el usuario. Colocamos 3 y el cubo de 3 es 27 y el valor absoluto de 3 es 3. Bien, finalmente vamos a hacer la función menú, donde vamos a presentar unas opciones de menú y vamos a almacenar o a retornar la respuesta de ese menú en un char. Entonces, para eso, pues podemos armar un menú. Acá el prototipo sería un char. La función se llama menú. Le vamos a colocar tilde y no va a recibir ningún parámetro. Vamos a implementar el orden de ubicación de las funciones. Debe ser después del main o antes del main si no queremos implementar el prototipo, pero no hay ningún problema en ubicar en cualquier orden esas funciones. Entonces vamos a colocar primero menú y vamos a construir el menú de opciones. Como tenemos dos funciones ya implementadas, entonces vamos a crear menú de opciones con los layout de forma separada o todas las opciones dentro de un mismo layout utilizando los comodines o modificadores de salto de línea. Entonces la primera opción sería el llamado a la función cubo, pero como vamos a utilizar un char, entonces recordemos
vamos a trabajar una variable char que va a ser la respuesta, y en las opciones le vamos a colocar ese char, o sea, una letra. El segundo sería el valor absoluto, vamos a colocarle A, y vamos a colocarle una salida y un último salto de línea. Ahora agregaremos la solicitud para que el usuario digite la opción. Finalmente hacemos una lectura y retornamos esa respuesta. Entonces ya hicimos el paso número 1, que es definir el prototipo de menú. Ya hicimos la implementación, que es mostrar el menú y retornar la opción seleccionada por el usuario. Ahora vamos a hacer ese llamado entre el programa principal. ¿Cómo hacemos ese llamado? Entonces lo vamos a hacer antes de mostrar cada una de las opciones, y para ello pues vamos a utilizar un switch. Llamamos a la función menú y lo que retorne, el carácter que retorna, lo vamos a verificar en cada uno de los casos. Recordemos que es un char, entonces en el caso de el cubo vamos a validar tanto el caso en minúscula como en mayúscula. Colocan seguidos para que se ejecute. Agregamos el break y procedemos a hacer el llamado a la instrucción que invoca la función cubo. El segundo caso entonces sería el valor absoluto. Lo estamos trabajando con la letra A y ahora movemos las instrucciones o grupo de instrucciones que realizarían el proceso del llamado y visualización de la función signo. Y por último, la opción salir, y acá podemos simplemente colocar un mensaje de fin de programa. Lo terminamos con una función exit 0, salida o la acción por defecto, el default, y acá podríamos indicar que hay un error porque la opción no existe. O sea, si se digita cualquier otra letra que no sea ninguna opción del menú, pues se le debe indicar que la opción no existe. Listo. Vamos a agregar acá unos finales de línea para que quede mejor presentado el programa. Listo. Entonces ya tenemos el llamado a la función menú. Lo estamos utilizando para que se ejecute la presentación del menú, se le pida la opción al usuario y esa respuesta que da el usuario se retornará al programa para que el programa principal o la función main sea quien se encargue de comparar ese carácter que se retorna con la letra C, la A, la S, de acuerdo al menú que fue presentado previamente. Entonces verifiquemos la ejecución. Vamos a colocar primero el número, vemos que es -3. Acá nos aparece el menú de opciones. Bueno, acá me faltó un espacio. C para cubo, A para valor absoluto, S para salir. Voy a colocar A
y me está generando el valor absoluto de -3. Ejecutamos nuevamente. Vamos a colocar la opción C mayúscula y el cubo de 8 es 512. Volvemos a ejecutar. Vamos a editar un número y digamos que seleccionamos la opción salir. Fin de programa. Entonces, de esta manera hemos creado 3 funciones, 2 que reciben parámetros o argumentos que retornan diferente tipo de datos numéricos, una que no recibe parámetros y que retorna un carácter. Ya con estas definiciones y con estas implementaciones, ustedes podrán definir o implementar nuevos programas. Eso es todo. Espero que utilicen estos conceptos en sus nuevos programas.